Hola, ¿qué tal, Predator fans? ¿Cómo se encuentran? En esta ocasión vamos a comentarles, como ya vieron en la claqueta del video, sobre la película o cortometraje de Batman de Den. Sin embargo, no estoy solo en el estudio, entre comillas. En esta ocasión me acompaña mi buen amigo Charlie, que estará aquí hablándonos acerca de algunos datos técnicos sobre la película, bueno, el cortometraje que podemos detectar, ¿no? Aquí se presenta. ¿Cómo estás, Eldercito? Muchas gracias. Bien, bien. Y pues bueno, vamos a arrancar hablando acerca de qué es el cortometraje en sí, las impresiones y las influencias que tiene, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte a ti, mi buen Charlie, qué es lo que o cómo te enteraste de este cortometraje en su momento. Sabemos que es algo que salió en el 2003 y que fue planeado para exhibirse en una Comic Con. Pero tú, ¿cómo lo viste? Bueno, yo estaba muy teenager en ese entonces, pero pues era algo que se volvió prácticamente de culto entre los camaradas que nos gustaban los superhéroes y el sci-fi, ¿no? ¿Tú cómo recibiste este cortometraje en aquel entonces? Fíjate que en aquel momento yo estaba estudiando en Jalapa, Veracruz, y resulta que en aquel momento yo ya me había aficionado mucho al cine. No Ujú. había como muchas formas de encontrar todavía películas. Dependías básicamente del cine, ¿no? Estábamos en la transición del VHS al DVD y resulta que había una plaza, no sé si todavía existe, muy grande, que se Ajá. llamaba Plaza Clavijero. Y ahí vendían muchísimo disco pirata y muy caro, todavía costaban 40, 50 pesos. Y resulta que pues, el internet no es lo que era, no era lo que es ahora. Así es. Y entonces se encontraba ahí viendo entre los estrenos de temporada un disco que tenía una portada donde estaba el Batman de George Clooney y decía Batman contra Alien contra Depredador. Sí. Y yo pensé que era pues, algún fake, ¿no? Bueno, ahora les dicen fake, ¿no? Realmente no tenía como idea, pensé que a lo mejor era un cómic animado, una cuestión así. Ya el vendedor lo puso y resulta que pues era un live action, ¿no? Y en aquel momento no había como estas formas de comparación o de buscar información. Realmente pensábamos muchos ingenuamente que era el tráiler de algo que venía. El vendedor en aquel momento me juraba que era una película, pero bueno, la cuestión es que pues, me lo llevé a mi casa, lo vi y me llamó la atención sobre todo el trabajo de producción que tenía porque pues era muy superior a lo que uno estaba acostumbrado en los videos, digamos, de carácter, De bajo presupuesto, ¿no? sí, 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 de serie B, ¿no? Pero también me llamó mucho la atención que pues, la historia, a pesar de ser autocontenida, pues en realidad no llega a nada, ¿no? Entonces esto te mostraba en aquel momento que probablemente vendría algo después. Digo, ya con el tiempo y con la información disponible y todo, pues te das cuenta de que es un corto promocional de los realizadores, Ujú. con miras, me supongo, a vendérselo a algún estudio o más bien promocionarse con algún estudio para poder venderles un trabajo subsecuente. Sí, fíjate que la vez que yo vi ese cortometraje, pues como bien decías, era muy incipiente el internet. Inclusive cuando ponías YouTube era pues esperarte a que se cargara el video para que corriera, ¿no? Y estaba primero el rumor que decía un camarada que tenía en aquellos ayeres que existía este cortometraje precisamente con ese nombre, Batman versus Alien versus Depredador, y no como realmente se llama el cortometraje, que es Batman Dead End, que sería algo así como, bueno, si lo interpretamos al español, sería algo así como Batman sin salida, ¿no? Que sería como que el punto ápice de crisis para el Caballero Oscuro. Y sí, fue una curiosidad extrema y curiosamente un año, bueno, 2 años después saldría Batman Inicia de Christopher Nolan y un año después de este corto del 2003 saldría Alien contra Depredador de Anderson, ¿no? No recuerdo ahorita su nombre. Entonces sí fue como que muy premonitorio y era como que la era del sci-fi y las buenas películas estaba a punto de empezar, ¿no? Haciendo referencia precisamente con la trilogía de Christopher Nolan.
y pues estas entregas de Alien contra Depredador. O sea, fue algo hasta curioso, ¿no? No sé cómo te parece. Bueno, me parece que si el Batman Dead End es 2003, estamos a 2 años del Batman Begins, porque Batman Begins es 2005. Uh-huh. Ahora este hiato parecería no tener tanta importancia, pero vemos dos tomas radicales del personaje. Es decir, lo que nos presenta Sandy Colora es básicamente un Batman salido de los cómics, escrito por alguien que ve a Batman como un hombre de acción, mientras que el Batman de Christopher Nolan sigue otra dirección, más New Age, más cerebral quizás. Entonces no deja de ser curioso, como bien lo comentas, cómo mientras Colora lo que está proponiendo es un Batman muy cercano a lo que en su momento Zack Snyder también planteó. Y Christopher Nolan está mostrando o busca una ruta completamente diferente. Esto me lleva un poco a pensar en cuál sería la opinión o cuál habría sido la opinión de los ejecutivos de Warner cuando vieron esto, ¿no? Quizás el problema no era la puesta en escena, sino el planteamiento del personaje. Este es un personaje que me parece muy, muy cercano a este tipo de cómics que se hacían durante la era de Doug Moench precisamente en la serie de Batman. Entonces, creo que lo que Colora logra en estos escasos 6-7 minutos es mostrarnos precisamente que después de Schumacher había vida. Sí, porque fíjate, y es algo curioso, ¿no? Dentro de los datos que engloban toda esta producción, es que antes de, por ejemplo, vámonos a Tim Burton, ¿no? Antes de él, pues Batman era, pues de cierta manera, ridiculizado un poco porque era un Batman más familiar con la serie protagonizada por Adam West. Luego tiene como que upgrade o este lavado de cara con Batman de 1989, seguido por Batman Regresa. Inclusive me atrevería a decir un poquito que con la primera entrega de Schumacher, que es de Batman Forever, y tiene un desplante muy feo con Batman por siempre, Batman Forever. No, Batman y Robin, perdón. Y luego queda como en el limbo hasta que llega Christopher Nolan, pero en ese sentido quedaría de Sandy Colora antes de reivindicarlo, ¿no? Inclusive puedes detectar en este Batman influencias en los cómics como de Neil Adams o los trazos de Boland o inclusive de Alex Ross, exacto, Alex Ross. O sea, sí le ves la cara completamente sacada del cómic de Ciudad del Crimen, ¿no? Si no mal recuerdo, se llama ese cómic donde presentan el Batman así indignado y con esa atmósfera gótica que caracteriza este cómic. Guerra contra el crimen, gracias. Entonces, no sé. Incluso no lo sé si esta es una influencia, o no sé siquiera si es una influencia, pero de repente cuando hacen estos close-ups a los ojos que me recuerdan mucho a estos cineastas italianos de los 70s como Mario Bava, Lucio Fulci, me recuerda mucho el estilo de la máscara a lo que hace Lee Bermejo. Entonces, no tengo idea si es una influencia de Bermejo con este señor Colora o es al revés, ¿no? Pero es evidente que finalmente lo que nosotros vemos en el cortometraje es un cómic en movimiento y esto lo muestra pues el hecho de mezclar a Batman con estos dos personajes, que tampoco es extraño en el mundo editorial. Sabemos que hay cuando menos que yo recuerde 2 o 3 partes de Batman contra Depredador, lo han enfrentado contra los aliens, inclusive a Linterna Verde también, o al Juez Dredd, o sea, haciendo alusión de los crossover con Depredador por parte de Dark Horse Comics, ¿no? Que Dark Horse Comics se hizo famoso en cierta medida por hacer cómics de personajes que veíamos en los films. O sea, ya tenemos a Marvel por un lado con su gama de superhéroes, a DC no se diga, ¿no?
con el superhéroe más importante de la cultura pop, o sea, el más influyente, por así decirlo, que es Batman, y varios otros personajes dentro de la Liga de la Justicia, pero Dark Horse se basaba prácticamente en hacer en hacer cómics basados en films o estos crossovers, ¿no? Sí, recordemos que ellos tenían licencias como La Máscara también, obviamente Aliens, Robocop, Tarzán, en fin. Entonces, evidentemente Colora es o era, no lo sé, un lector de cómics, e incluso lo vemos pues en el guión, ¿verdad? Porque finalmente el formato de cortometraje, y seguramente entraremos a eso en un momento, implica precisamente contar una historia de manera condensada, cosa que lo vemos aquí, aunque si lo vemos desde el punto de vista de lo que implica un guión en 3 actos, pues en realidad no tenemos esto, en realidad lo que tenemos es un tercer acto, ¿no? Pero como bien dice al final de los créditos el cortometraje, pues esto es de uso promocional para los realizadores. Esto quiere decir que lo que están buscando es precisamente llamar la atención de alguna productora grande. Sí, fíjate, aquí es necesario hablar un poco de los antecedentes de Colora. O sea, él, como bien decías ahorita, sí es un asiduo lector de cómics, y pues Batman, obviamente, se nota que es su superhéroe favorito. Él mismo lo ha dicho en entrevistas. Y Depredador, que es su personaje de ciencia ficción también favorito, secundado por el Alien. Y su director más influyente dentro de su experiencia fue James Cameron, ¿no? Inclusive pudo trabajar en Stan Winston, que fue la empresa de artes plásticas, de caracterización y efectos especiales para las películas, que tiene en su haber películas como Jurassic Park, Terminator, Depredador, Alien, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, Stan Winston es quien crea el diseño del Depredador. Sin embargo, aunque Colora tuvo la oportunidad de trabajar en estudios de Stan Winston, no lo llenó, porque lo ponían, ahora sí que diríamos, como el cargacables o el que lleva los cafés. Entonces él quería realmente esculpir, quería hacer parte de los disfraces, y eso lo llevó a querer crear su propio estudio y hacer su película, ¿no? En ese sentido, pues él dice mismamente que se sintió muy frustrado de que no lo pudieran incluir en un proyecto, y se dedicó a hacer comerciales durante mucho tiempo, pero él no quería eso. Inclusive él quería hacer una película de Depredador, y dice, bueno, pues vamos a poner toda la carne en el asador, y es cuando mete Batman, Depredador, Alien y Joker, obviamente, en este sentido. Y como bien dices, es un tercer acto porque nos muestra el punto clímax, ¿no? Primero pasamos de la persecución del Joker, una escena tan cotidiana en los cómics, digámoslo así, de Batman, que se acaba de escapar del asilo. Inclusive el inicio del cortometraje se hace como una reminiscencia a Mad Love, ¿no? Cuando Harley Quinn ayuda al Joker a escapar, y nos dan a entender de que, inclusive el Joker va ataviado con camisa de fuerza y todo eso, de que se va escapando y Batman como siempre detrás de él, y de repente se ve todo demasiado, ¿cómo decirlo? ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Surrealista en cuanto aparece el primer alien, ¿no? Y luego aparece el depredador. Entonces, no sé. Pues es que es un cómic, entonces la lógica en los cómics tiende a ser muy flexible, digamos, ¿no? Por eso, de repente, lo que llama la atención en esto es de qué trata el cortometraje, ¿no? O sea, sabemos que va persiguiendo al Guasón, pero a lo mejor sería ocioso preguntar por qué, pero sin embargo no hay una razón. En cuanto lo captura, empieza este diálogo de tú me creaste, obviamente reminiscente del Batman de Tim Burton, cuando Jack Nicholson, maquillado como el Guasón, le reclama al Batman de Michael Keaton y le dice, es que tú me creaste. Pero no hay una lógica en el por qué el alien se lleva al Guasón, no hay una lógica del por qué aparecen los depredadores ahí. Es más, creo que tú me podrás corregir o complementar esto,
¿por qué se van a pelear con Batman? ¿No? Entonces, me parece que el corto es un despliegue de efectos de virtuosidad visual más que de narrativa, y hay que entenderlo así. Es decir, yo creo que esa era la intención de los realizadores, no realmente hacer una historia como tal, sino mostrar los alcances que podrían tener una historia más amplia si se tuviera la oportunidad de hacerla. Sí, porque de hecho prácticamente son puras escenas, ahora sí que sería tipo a lo que le dicen mucho a Snyder, ¿no? De que realmente es un director más visual que contador de historias. Sí, pero Snyder tiene de 2 a 4 horas para contar una historia. Este compa tuvo 7 minutos. Bueno, sí, pero a lo que me refiero es de que son más que nada estampas, ¿no? O sea, son como esta escena tan... Uf, que hasta se me eriza la piel cada vez que la veo. Hasta para allá. Cuando cae Batman después de presentarse y que se ve la capa extendida en el charco de agua y se levanta con esa música de la máscara del fantasma de la serie animada. Y pues dices, no manches, es Batman, ¿no? Es Batman. Es Alex Ross, es estampa. Sí, claro, dices, o sea, literalmente sacaron al personaje del cómic y lo pusieron en video. O sea, sí es algo que cada vez que lo veo no se sigue haciendo viejo para mí. O sea, es una escena muy chingona de Batman. Pues lo que pasa es que está muy cuidado el visual. Es decir, si le preguntamos a alguien que en su momento vio esto, seguramente recordará este tipo de escenas, recordará los ojos del Guasón, recordará cuando Batman se pone en guardia y acorde a esa personalidad luchona, diríamos, escupe, ¿no? Es decir, es como el preludio a lo que viene, ¿no? Cuando aparecen los aliens atrás. Pero te aseguro que nadie recordaría de qué va el corto. Y nadie recordaría de qué va el corto porque en realidad no va de nada. No, o sea, es una historia así muy tirada a las brasas, ¿no? Sí. O sea, o sea, el único contexto que tenemos es del inicio. Cuando se ve como que en los radios hablan de que Harley Quinn le ayudó a escapar, pero te dices, bueno, pues solamente está eso, no hay una historia en sí, ¿no? Es una persecución que termina con pelea con extraterrestres que no tendrían por qué estar ahí. Y volvemos a lo mismo, no hay que juzgarla quizás tan o con tanta rudeza, porque finalmente, insisto, yo creo que Colora lo que buscaba era vender una idea de cómo se vería un Batman hecho por él con el presupuesto adecuado. Yo no sé cuánto costaría esto, creo que tú comentaste en alguna ocasión que alrededor de unos $50,000, hay que situarnos en el 2003. Sí, la devaluación no estaba tan pesada para ellos en ese entonces. Entonces, seguramente aún para esa cantidad de dinero en aquel momento, pues era poco, ¿no? Pero logró una cosa visualmente interesante, ¿no? Sin embargo, bueno, si alguien se pone, insisto, muy exigente, yo te preguntaría a ti como experto en Depredador, o sea, ¿por qué pelearían con Batman? Pues podría ser, o sea, como lo que nos plantea precisamente en el primer cómic de Batman contra Depredador, ¿no? Porque como, bueno, dentro del lore o la mitología del personaje Depredador, se supone que siempre van por la presa más, por el alpha male, ¿no? Por el apex predator, por así decirlo. En ese sentido, Batman sería como una presa digna porque, bueno, es formidable para la hora de pelear, tiene en su haber una galería de villanos que a veces lo superan físicamente o en otras cuestiones, ¿no? Ahí está el caso de Bane, que fue casi su relativo, ¿no? Y por eso es por la razón por la que se van contra Batman, ¿no? En ese sentido, o sea, de tener el mejor trofeo. A mí me hace un poco de ruido eso que me dices. También
entiendo que estamos hablando de un cortometraje independiente con todo lo que eso implica. Pero digo, entonces esta gente, no sé si es gente, se la pasa cazando. O sea, se la pasa cazando. Nomás para tener sus trofeos. Pero entonces estamos hablando de que son Predators jubilados millonarios, ¿no? O sea, porque para tener tiempo de estar haciendo eso nada más. O sea, pues sí, imagínate de viajar desde varios años luz en la galaxia para venir nomás a cazar un mono. Sí, porque digo, en realidad en el corto todo parece fortuito, porque ¿para qué por qué de repente el alien agarra al Guasón y no agarra a Batman, por ejemplo? ¿No? O sea, pero, o sea, porque estaba pegadito a la pared. pero volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el mérito de un cortometraje como este? Pues yo simplemente creo el hecho de haberlo realizado en el momento en que fue hecho, porque era cuando este tipo de cosas no eran comunes. Tú mencionabas, por ejemplo, el de World's Finest. Recuerdo un cortometraje de John Fiorella donde trataba de un Robin, me parece que de Dick Grayson, que era un tráiler muy extendido, como de 5 minutos, que obviamente pues, había N cantidad de personajes y las que referencias veías que no había conexión entre una escena y otra, pero esa era la intención de Fiorella, como mostrar un repertorio visual muy amplio, ¿no? Sí, de hecho creo que ese corto, bueno, ese tipo trailer le pusieron Dark Knight Legends, ¿no? O algo así, que daban a entender como que Batman había pasado a mejor vida y que Robin tenía que retomar el manto y enfrentarse a toda su galería. Algo así, no recuerdo muy bien. ¿No? Pero sí, mira, inclusive de repente leí por las redes cuando quieren justificar esto de por qué el depredador estaba ahí. Tiene sentido, pero a la vez también dices, bueno, el poder del guión todo lo puede, ¿no? John Vincent Ovnia, ¿no? Pero por ejemplo decían, Grayson, no, pues, se llama. Grayson. Decían que, por ejemplo, los aliens, pues, como en el cómic de Alien contra Depredador, el primer cómic donde, pues es que es el primer formato donde existe el crossover entre estas especies, es que ellos llevan los huevos de alien para criar a estos seres y cazarlos, ¿no? Porque efectivamente es un safari espacial para ellos. En ese sentido podrías decir que aquí en Batman Dead End ellos crían a los aliens, o bueno, los dejan así, y pues Batman sin querer se mete en su cacería, ¿no? Pero bueno, ya estamos especulando. Ajá, ya estamos haciendo muchas hipótesis, dirían los que no saben, estaríamos teorizando. Pero sí, prácticamente podemos decir, como bien lo dijo Sheena en Los Simpson, un hechicero lo hizo, en este caso el guión es el que dice que puede hacer, ¿no? Inclusive pudo haber entrado un payaso a escena, pero pues, Joker fungiría como, ¿no? Como tal. No, te digo, mira, yo pienso que el cortometraje funciona para lo que tiene que funcionar. Y evidentemente no hay como que buscarle. Yo sé que a veces los asiduos a los cómics o a determinado tipo de cine, determinado tipo de sagas, somos muy dados a buscarle, a tratar de justificar los hoyitos, los hoyotes, los cráteres, las lagunas, pero a fin de cuentas pues hay que entenderlo por lo que es, ¿no? O sea, dicen los que saben de esto en el cine es show don't tell, o sea, muestra, no platiques, ¿no? Y lo que nos muestra el corto es muy, ahora sí que muy corto, para exigirle, ¿no? Pero me parece que Colora logró su objetivo, es decir, si esto es 2003, o sea, 20 años después estamos hablando de él, ¿no? Entonces, me parece que logró lo que quería, porque para los fans de este tipo de personajes, pues esto es algo que está en ese imaginario, en ese inconsciente colectivo, probablemente como uno de los primeros ejemplos de crossover en el cine, ¿no? No tanto a nivel cómic, sino a nivel visual.
Entonces, me parece que ese es realmente el mérito, porque además ellos supieron sortear bastante bien pues todo este problema de los derechos, ¿no? Porque ese es todo un tema, no solamente el uso de los personajes, sino el uso de la música, el hecho de, como dices tú, se hizo para una Comic Con, entonces a esa Comic Con pues asiste o asistían los grandes estudios y evidentemente pues sabían que también era un riesgo, ¿no? Seguramente se asesoraron bastante bien de qué era lo que podían y qué no podían hacer, pero aún así es invertir no solamente dinero, es invertir tiempo, es invertir esfuerzo en algo que probablemente pues, en alguna circunstancia adicional no hubiera funcionado, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, enos aquí 20 años después hablando de eso. Sí, y justamente ahorita que hablas de los derechos, hablar un poquito de quiénes estuvieron involucrados, ¿no? Inicialmente y después, como te comentaba, detrás de cámaras, por así decirlo. Originalmente quien iba a ser Batman en ese cortometraje no iba a ser este fisicoculturista Clark Bartram, sino que iba a ser este Sylvester Stallone, lo cual a mí me pareció una curiosidad, así que muy curioso. Y no sé, se me hubiera hecho de cierta modo interesante ver a Sylvester Stallone interpretando a un superhéroe que no fuera Juez Dredd o algo así, ¿no? Sin embargo, por lo mismo que comentabas ahorita de los derechos, él después le canceló a Sandy Colora por lo mismo, de que habló con su agente, con la gente involucrada en sus cuestiones legales, y dijo exactamente eso, de que se podía meter en problemas por estar dentro de una propiedad que era ahora sí que underground en todo el sentido de la palabra, no era por debajo del radar, era algo que no aspiraba a ser lo que realmente terminó siendo, ¿no? Un cortometraje de culto que seguirá y seguirá y seguirá y seguirá por generaciones. O bueno, quién sabe ahorita cómo está la situación. Y bueno, dentro de esos actores, pues también otro de los actores que estaba involucrado, cuando le dijeron, oye, ¿sabes qué? Sylvester Stallone está dentro del proyecto, y esto sí fue sorpresivo para mí cuando me enteré del dato, y es que Mark Hamill iba a ser el Joker de ese cortometraje. Claro, Mark Hamill en ese entonces no estaba como ahorita. No, ya no era el Chabelo de ya Star no era Wars. El Chabelo de Star Wars. Pero pues tú sabes que en Estados Unidos él era quien daba la voz del Joker en la serie animada, ¿no? Inclusive en los videojuegos de Arkham, él es quien hace la voz del Joker. Entonces hubiera sido interesante ver esa dupla Stallone y Mark Hamill. Y Mark Hamill, cuando le dijeron, oye, pues te interesa, y él dijo, si está Sylvester Stallone, adelante, cuenten conmigo, pero pues yendo a hacer el cast, a sacar el negativo de la cara de Sylvester Stallone para hacer la capucha de Batman, les marca y les dice, ¿saben qué? Pues ya hablé con mi agente y me dice que no me junte con ustedes. Entonces se cebó y Mark Hamill, pues por ende y por lógica, declinó en el proyecto, ¿no? Y en cambio estuvo este otro actor, no recuerdo cómo se llama, por aquí les voy a poner en la pantalla el nombre del actor, ahorita no recuerdo, que interpretó al Joker. Para mí, yo sé que son escasos segundos, pero es físicamente el mejor Joker que hemos visto cinematográficamente, porque de hecho hay estampas, como bien mencionabas hace unos momentos, donde son calcas del cómic, ¿no? Tenemos esto de Guerra contra el Crimen, de Alex Ross, o tenemos también como el cómic del propio Arkham Asylum a Serious Place in a Serious Land, o no me acuerdo si se llama, de este escritor de cómics escocés Andrew Conning. Andrew Conning se llama, Andrew Conning, que pues tristemente después se quitó la vida, ¿no? Pero que nos regaló un Joker pues bastante cómico, no sé tú cómo veas, esa parte donde se ríe y le hacen un close-off en la cara, no me dirás que no es la portada de Arkham Asylum de este escritor escocés que se me olvidó su nombre, Grant Morrison, gracias, sí, y bueno, pues están los que se disparan de Depredador y de Alien, ¿no? Que se agradece su trabajo en la coreografía, pero no aportan tanto ese aspecto del cómic, porque para empezar, pues nunca se quita el casco del Depredador, y si tiene las manías como Kevin Peter Hall, que fue el primer actor que se disfrazó de Depredador,
y pues sí ves al depredador ahí, ves cómo actúa, cómo se mueve, pues aporta los efectos especiales de la vista y el sonido que hace y pues cómo pone a Batman en una situación bastante fuera de ventaja, ¿no? Sí. No sé tú cómo veas. Pues mira, yo creo que de entrada para mí estuvo bien que no fuera Stallone. Sí. Y mira que a mí Stallone me parece un actor bastante simpático, no voy a decir solvente, pero sí muy simpático. El mejor superhéroe que Stallone ha interpretado, Rambo. ahí difiero contigo, es Rambo o Rocky, ¿no? Huevo, O sea, sí. finalmente, No, pues yo también. si hubiéramos visto a Batman, a Stallone vestido de Batman, es lo que hubiéramos visto, a Stallone disfrazado de Batman. Es como muchos pensamos que sería ver, por ejemplo, Dark Knight Returns con Clint Eastwood, que mucho tiempo se barajó esa posibilidad. Ajá. O sea, terminarías viendo a Clint Eastwood vestido de Batman. O sea, creo que se hubiera perdido muchísimo del impacto de ver a un desconocido, porque finalmente, para la gente que hipotéticamente ve a Batman en Gótica, Batman es un desconocido. Sí. Entonces el espectador compra eso. Lo mismo pasó cuando Tim Burton trajo a Michael Keaton, que era un cómico, pues ¿cómo lo entendías como Batman? Cuando trajeron a Christian Bale como Batman, pues después de haber sido un psicópata, ¿no? Sí. O pensemos incluso en George Clooney, que como dicen los españoles, era el guaperas de ER, ¿no? Sí. O Adam West, ¿quién conocía a Adam West, no? Entonces, me parece que fue una circunstancia quizás comercialmente poco favorable, pero me parece que artísticamente fue mucho mejor. ¿Por qué? Porque Stallone hubiera visto la manera de quitarse la capucha. Sí, ahí lo vemos, para mostrar la cara. Lo vemos en Juez Dredd, ¿no? O sea, uno de sus requisitos fue precisamente que pudiera verse el rostro, cosa que en los cómics ni en la película de Karl Urban, o sea, sucede. Schwarzenegger también en su momento fue contactado para interpretar a Dredd, y él desde el principio dijo, si yo no me puedo quitar el casco, no. Entonces, a mí me parece una situación bastante feliz el hecho de que no haya sido Stallone. En el caso de Mark Hamill, creo que hubiera sido un poco lo mismo, porque te pregunto, ¿qué películas conoces de Mark Hamill que no sean Star Wars? Ay, caray, Star Wars. Bueno, te voy a decir dos. Guyver, que es una especie como de Setsuku sí, que japonés, y por otro lado, por ahí una película de serie B que se llama Sushi Girl, donde él es una especie como de loco, una cuestión así. Y por ahí hay alguna otra película que se me escapa el nombre, donde él es un detective. Inclusive salió en la de Flash, ¿no? Cuando le hacía como de Trickster, ¿no? Trickmaster, algo así. Y la verdad es que es lo mismo, o sea, es Luke Skywalker, porque ya ni siquiera es Mark Hamill, es Luke Skywalker vestido de un güey que anda en Metro City, ¿no? Entonces, a mí me parece que es como muy romántico esta idea de ver a los actores en este tipo de roles, pero creo que tienden a romper el encanto. Es como lo que le pasa a Elijah Wood, que hizo a Frodo en El Señor de los Anillos, o a Daniel Radcliffe, que fue Harry Potter. O sea, los ves en otros roles y es muy difícil no verlos como Harry Potter y como Frodo, a pesar de que son roles diferentes. Cosas, por ejemplo, Elijah Wood hizo una película tremenda que se llama Maníaco, que es un remake de una película del 84, si mal no recuerdo, que se llama Maniac, de William Lustig, y que es una película slasher / gore, y que es un Elijah Wood dirían los españoles otra vez en estado de gracia, ¿no? Mientras que, pues, por ejemplo, Daniel Radcliffe se ha involucrado en proyectos muy bizarros como Swiss Man Army,
o como Constantine, pero no dejas de verlos, es muy difícil verlos con otros ojos, ¿no? Y creo que aquí hubiera pasado lo mismo, hubieras visto a Mark Hamill, pero vestido del Guasón, ¿no? Es un poco porque ¿cuál es el éxito de Mark Hamill como el Guasón? Pues su voz. Su voz. Entonces, tuvo tanto éxito, algunos lo ponen incluso encima de Heath Ledger, pero bueno, pues es un poco tramposo, ¿no? No te voy a decir que Heath Ledger, o sea, porque eso ya es cuestión de gustos, pero en el Joker animado, pues en realidad no ves a Mark Hamill, lo escuchas, pero lo escuchas además con una voz que no es la de él, o sea, la está caracterizando. Y todo. Entonces me parece que ya verlos en pantalla a ellos habría sido contraproducente para el corto en el sentido artístico, pero quizás a lo mejor en el comercial hubiera funcionado porque bueno, sí, por los Stallone, nombres, ¿no? El peso de los nombres, sobre todo de Stallone, ¿no? Porque pues realmente volvemos a lo mismo, o sea, Mark Hamill no es un hombre pesado en la industria, es quizá en el colectivo, en el cocoro del fandom sobre todo, pero en la industria, o sea, si esto fuera así, pues lo verías en producciones importantes y pues yo creo que todos coincidimos en Star Wars, pues el único que de alguna manera pudo salirse de eso pues fue Harrison Ford, ¿no? O sea, ni siquiera James Earl Jones logró desencasillarse, bueno, no desencasillarse, sino destacar, ¿no? Y eso que fue prácticamente solamente la voz de Darth Vader, ¿no? Entonces, recuerdo, o sea, eso no implica que no hayan sido gran influencia. Hoy recuerdo que Alex Proyas, cuando hablaba del Cuervo, decía que hay una escena, incluso creo que está en las escenas eliminadas de lo que los viejitos conocemos como el DVD, donde el Cuervo le habla a Eric Draven y querían una voz profunda tipo Darth Vader, ¿no? Es decir, pero estamos hablando de la voz, no estamos hablando del actor, de la capacidad histriónica. Sí, no, de hecho, tienes razón en ese sentido, o a lo mejor para querer encajar en el Joker hasta habría sido todavía más exagerado de lo que podría llegar a ser y llegando a un punto medio ridículo, ¿no? O sea, tipo como George Romero en la serie... César Romero, perdón, George Romero es el de los zombies, ya no ando catrapeando. Pero sí, César Romero en la serie de Batman de los 60, 70. Simplemente vete a la serie de Flash y ve a Mark Hamill vestido, o sea, parece que va a un desfile del orgullo, ¿no? Sí. Y eso es lo que hubiera sido el Guasón. Algo así tipo como lo que resultó ser Jack Nicholson, ¿no? O sea, porque Jack Nicholson se ha vuelto como que ciertamente un referente para los que interpretan el Joker nuevamente. No quiere decir que sea el mejor Joker, a mí me parece la estética, o sea, la apariencia que se me hace muy comic, accurate de cierta manera, pero sé que no es el mejor Joker, ¿no? Inclusive este actor de este cortometraje de Batman de Den, por mucho tiene más la jeta, diríamos aquí en México, tiene más la jeta, la cara del Joker que el propio Jack Nicholson, ¿no? Es que yo creo que todo tiene que ver con la actitud, porque si tú te pones a ver, por ejemplo, Jack Nicholson, o sea, ¿qué es lo que hizo Nicholson? Puso al personaje al servicio de su ego, mientras que, por ejemplo, pues este actor Andrew Koenig, se nos olvida el nombre, lo intenta interpretar, ¿no? Pero me parece que es diferente, ¿no? Porque no podemos decir que es el mejor Joker el de Nicholson, porque bueno, podemos decir, vamos en gustos, sí. Pero, o sea, es que es Jack Nicholson, o sea, creo que el mejor Joker de Nicholson está en El Resplandor, ¿no? O sea, pero a partir de ahí, pues tú lo ves, o sea, incluso un buen Joker, quizás con todas sus bemoles, pues habría sido en actitud, por ejemplo, de la película de Milos Forman, que bueno, en español le pusieron
quién voló sobre el nido del cuco, ¿no? Que es un presidiario que está, no un presidiario, sino está dentro de un manicomio, ¿no? Entonces, hay me parece que distinguir precisamente cuando el Joker ha sido interpretado y cuando el personaje ha sido puesto al servicio de la personalidad de un actor, como sucede con Nicholson. De alguna manera está exagerado, caricaturizado, por ejemplo, por César Romero, pero pues es que ese era el tono, ¿no? Incluso esta idea de que él no se quiso afeitar el bigote porque pues él era un carita de aquel momento, le añade precisamente este toque bizarro, psicodélico al Batman de los 60s, que incluso las figuras de acción han replicado, ¿no? Sí, porque fíjate que eso se me hace bien interesante porque hay una estatua, no me acuerdo si era de Iron Studios o de Sideshow, que sacaron una edición allá por el 2017 de César Romero precisamente y le esculpieron el bigote así como maquillado y es wow, o sea, son detalles que pues obviamente los fans agradecen un chingo, ¿no? Claro. Y si lo ves, por ejemplo, en los cómics, ya ves que hay un run de, no recuerdo el escritor, pero que duró alrededor de 40 o 60 números, que es Batman 66, el Joker, o sea, notas que está maquillado, ¿no? Tiene el de Porfirio Díaz ahí. Pero es evidente que, bueno, pues son detalles que trascienden precisamente el personaje, o sea, ¿qué es lo que está haciendo César Romero? Pues interpretándolo y no interpretándolo porque se niega precisamente a como dicen ahora, comprometerse al personaje, o sea, porque un actor se hubiera afeitado el bigote, ¿no? Sí. Entonces, volvemos a lo mismo, una cosa es interpretar un personaje y otra cosa es poner al personaje al servicio de una personalidad. En ese sentido, a mí me parece que uno de los más comprometidos, puede ser o no polémico, pues evidentemente es Heath Ledger, ¿no? Sí. Y por otro lado, incluso este pequeño destello que vimos en el Joker de Batman, puede ser también el interpretado por Barry Keoghan, también puede ser un Joker que es interpretado. Obviamente, si tú te vas al origen trágico del personaje, que es el Gwynplaine de Victor Hugo, pues tienes el Joker de... Bueno, no solamente el de Joaquin Phoenix, porque el de Joaquin Phoenix es un Joker surgido de una sociedad decadente urbana, sino al personaje clásico que es el Gwynplaine de Victor Hugo, ¿no? El hombre que ríe, que fue interpretado... Que fue de hecho la influencia, ¿no? Para crear al Joker. Sí, o sea, si tú te vas a la película, es interpretado magistralmente por Conrad Veidt, ¿no? Y hasta cierto punto, el Joker, si lo piensas, es un personaje trágico. Sí. Es un personaje trágico debido precisamente a esa deformidad que lo obliga precisamente a asumirse como lo que es, ¿no? Sí, pues ya lo vimos también en La broma asesina de Alan Moore, ¿no? Que precisamente trata de reflejar el antes del Joker. Estamos hablando ahorita del Joker y varias de sus interpretaciones y el peso que conlleva cargar este tipo de personajes en los hombros, ¿no? Aunque sea por un instante, como lo fue aquí en Batman The Dent, que no es mucho lo que vemos a Joker. Pero pues bueno, no deja indiferente a la gente, ¿no? Sin duda. Lo mismo sucede con Clark Bartram con su interpretación de Batman, que bueno, aquí un pequeño dato que nadie me preguntó, pero lo voy a decir. Y es que antes de que... Yo le pregunté, Batman, no se crea. Antes de que Ben Affleck fuera Batman, Clark Bartram para mí era la mejor interpretación, bueno, el mejor Batman que habíamos visto en pantalla, ¿no? Yo entiendo que, pues bueno, Christian Bale tiene un lugar privilegiado en muchos de los corazones de los fans de Batman, pero bueno, Clark Bartram, no sé, se me hacía más comic accurate, sí tenía la estampa del Batman de Neil Adams, combinado con el de Alex Ross, entre otros, ¿no? Y bueno, pues ya hablaremos de Batfleck en algún momento en este canal, pero no por ahora.
¿A ti qué te pareció, mi buen Charlie, la interpretación del Clark Bartram, o su porte, mejor dicho, ¿no? Más que nada el porte como el Caballero Oscuro. Sí, creo que es más bien eso, porque en realidad no lo vemos actuar, no vemos moverse. Bueno, para algunos eso sería actuación, estaríamos de acuerdo, por supuesto, pero es muy limitado, incluso, no el actor, sino lo que vemos, lo que pues tiene como nos tres permite frases ver, ¿no? Pero aún así, ¿no? A veces, los actores también lo hacen con el movimiento, con el cuerpo, con los ojos, con las manos. Y aquí lo ves, por ejemplo, pues cuando está vistiéndose como Batman, incluso cuando se pone los guantes de cuero, se estira y todo eso. Bueno, evidentemente volvemos a la estética cómica, ¿no? Es decir, hace muchas cosas como si lo estuvieran viendo, ¿no? Es decir, cuando brinca, cuando está en el techo, cuando brinca, cuando cae, cuando se levanta. Volvemos a lo mismo, ¿no? Son estampas que no dejan ver una actuación, porque probablemente no era ese el punto. Sin embargo, me parece que lo hace bastante bien. No sé si es un actor o es alguien que está comprometido con papeles menores, pero por el tipo de cuerpo, entonces, o sea, es clarísimo que es un fisicoculturista, y no le ves esta precariedad actoral que tiene, por ejemplo, Lou Ferrigno, ¿no? Donde pues en Hulk le sale bastante bien, porque no tiene que actuar, nada más tiene que gruñir, pero luego lo ves, por ejemplo, en otras películas como Hércules o El Escorpión, y pues evidentemente no tiene una solvencia natural, ¿no? Bartram, lo poco que nos deja, Bartram, lo poco que nos deja ver, pues es alguien que cuando menos es solvente frente a la cámara, pero pues el 70%, 80% del tiempo, pues es solamente hacer poses, ¿no? Sí. Lo cual no quiere decir que sea fácil, ¿no? Porque también tiene que meterse en el personaje. Y sin embargo, cuando dice sus líneas, no parece que las esté escupiendo, sino él termina creyéndoselas. Entonces, me parece que es un muy buen Batman. No lo sé, me parece que la prueba de fuego siempre para un actor que pretende ser Batman es su Bruce Wayne. Igual que la prueba de si un Superman es solvente o no, en mi opinión, es su Clark Kent, ¿no? Porque solamente los puedes evaluar en ese sentido. En realidad, tanto Bruce Wayne como Clark Kent son los verdaderos personajes. No lo son Batman ni lo son Superman, sino realmente sus personas, digamos, no superheroicas, ¿no? Entonces, pues no vemos eso, ¿no? Pero a nivel de los visuales que nos propone Colora, es evidente que este personaje es adecuado, ¿no? Ahora, accurate, como tú lo llamas, adecuado, no lo sé, fiel, porque pues finalmente es como el santo, nomás se pone una playera, ¿no? Bueno, el santo no se pone una playera, o sea, es de un balazo lo mata, ¿no? O sea, también, también en el sentido, en un sentido estricto, no tiene mucha racionalidad, ¿no? Por eso siempre Robin viste de colores, gente, para que él sea el foco y que a Batman no le pase nada. Sí, entonces, o sea, si compras el concepto cinemático del corto, pues no hay ningún problema, pero ya cuando empiezas a ver si hay incluso cohesión dentro de la misma narrativa autocontenida o limitada o no que está proponiendo el director, pues te das cuenta que en realidad la intención es presentar, como bien lo dijiste, estampas, ¿no? Porque no tiene sentido que se salga a pelear con el Guasón con una playera, nada más. Que diga, pégale aquí.
Y fíjate, ahorita que comentaste varios puntos esporádicos, por si me hacen muy interesantes y son referentes inclusive a las entrevistas que les han hecho, aparte del elenco, ¿no? Por ejemplo, Clark Bartram, antes de ser fisicoculturista, es un ex-marine. Entonces él también adecuando sus movimientos, así como cuando se agacha o se pone en pose de ataque, pues le recuerda ciertamente a lo mejor su adiestramiento en el ejército, ¿no? Y él decía, de hecho, que en su audición, cuando llegó con Sandy Corolla, que puso ahí como una especie de Kickstarter, o en aquel precario internet de los, digamos, 2002, en dado caso, y él llega y agarra a Sandy Corolla, lo levanta como al Joker aquí en el cortometraje, y le dice esas líneas, ¿no? De una porquería criminal como tú, me creo, y lo avienta. Y él dice que eso, que vio en los ojos de Corolla el miedo, y que él pues quedó fascinado de que dijo, no, es que llegó y era Batman, ¿no? Y todo esto, ¿no? Entonces le dijo algo muy curioso, que cuando se pusiera la capucha, que dejara de ser Clark Bart, que ahí se convirtiera en Batman, ¿no? Y que dicen, bueno, de estas historias que cuentan, quién sabe si sea real, si sea parte del adorno ficticio. Decía que inclusive fue la esposa de Bartram al set, y que cuando se puso la máscara que él ni la volteó a ver, así como si no la conociera, y que estaba en su actitud de Batman, ¿no? Y el propio Bartram decía, es que yo era Batman en ese momento. Y aquí un pequeño dato random, por ejemplo, yo he hecho en un par de ocasiones cosplay, y bien como diría Levi Strauss, ¿no? Al ponerte una máscara dejas de ser una persona y te conviertes en otra cosa, ¿no? Yo, al disfrazarte de Batman, sí, te empodera esa cosa, ¿no? O sea, sientes que eres una persona completamente diferente. O a lo mejor ya estoy demasiado loco, banda, ¿no? Es más probable la segunda. Pero bueno, y ese punto me hizo mucho ruido ahorita que lo mencionabas. Y que lo hayas detectado así, y que seguramente varias personas lo detectaron, es señal de que, bueno, se metió en su papel, aunque fuera muy corto, pero bien que mal, ahí quedó plasmado la esencia de ese Batman. Estaba pensando precisamente antes de que lo mencionaras, aunque parezca trampa, en este libro Levi Strauss, que es La Vía de las Máscaras, donde pues se plantea esta idea de que cuando te pones una máscara te liberas. ¿Por qué? Porque adquieres otra personalidad. La palabra persona significa máscara, curiosamente. Entonces, de ahí viene la idea de personaje. Entonces, cuando tú te pones algo que te cubre el rostro, te liberas precisamente de tu persona, de tu personaje, de tu máscara cotidiana, de tu máscara como estudiante, como empleado, como trabajador, como jefe, como lo que tú quieras. Y puede ser lo que sea. De ahí viene ese, como tú lo mencionas, empoderamiento. De ahí viene esa súbita libertad de hacer lo que quieras, porque no eres tú. Eso ahora sí que yo no fui, ¿no? Entonces me parece que lo interesante, o sea, bueno, estas historias son muy comunes en los sets, ¿no? Y como dices tú, pues, lo más probable es que estén romantizadas. Lo que sí es claro es que alguien que obviamente pues tiene la oportunidad de ser Batman en un entorno como el de este cortometraje, pues no va a perder la oportunidad, porque además es una cosa hasta lúdica, ¿no? Te permite ser otra vez, vamos a decirlo así, niño, ¿no? O sea, decía, no recuerdo si era Carl Jung o uno de estos psicólogos, decía, bueno, si los niños, o si los adultos hicieran las cosas con la seriedad con la que un niño juega, el mundo sería otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Cómo la máscara transforma precisamente a este actor en Batman, ¿no? Pero esto lo vemos de manera cotidiana, ¿no? Como simplemente ponerte a lo mejor un antifaz, que la misma palabra antifaz, fase o cara, o sea, cómo te da una libertad que de otra manera no sientes, ¿no? Entonces,
eso también le ayuda precisamente a hacer y a adoptar todo esto, porque bueno, probablemente este adiestramiento como marín le sirvió sobre todo para estas escenas de pelea, pero bueno, no hay que olvidar que pues Batman no fue un marín, ¿eh? Pero sin embargo, aunque esto sucede, lo que sí vemos es a un, en este caso, un señor vestido de Batman, pero que se cree ser Batman. Sí. Sí. Un Don Batman. Sí, ¿no? Y bueno, pues concluyendo de cierta manera en este aspecto, o bueno, aunque no hemos hablado de las demás interpretaciones, o bueno, los demás intérpretes de Batman, ¿no? O sea, en el cine ya hemos visto, pues, los hemos mencionado así muy someramente, que son Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, el propio Adam West, Christian Bale, Ben Affleck y pues el más reciente Robert Pattinson, ¿no? Que cada uno pues aporta su granito a lo que sería Batman, pero sí como que se vuelve cada uno icónico a su manera, ¿no? O sea, por ejemplo, George Clooney tiene que aportar la batitarjeta de crédito. Fíjate que no y Ben Affleck la brutalidad, banda. Sí. Sí. Pues mira, yo creo que todos los Batman representan un momento, representan una era, y pues en ese sentido es difícil pensar en el Batman definitivo, porque si lo vamos a ver como absoluto, pues Adam West es el Batman definitivo de la era de plata, ¿no? Sí. El Batman de Keaton es el Batman definitivo de la era 80s. oscura, que son los 80s. El Batman de Pattinson pues podría ser el Batman definitivo de esta segunda época, segunda década de los 2000. Es decir, es difícil pensar en absolutos. Lo que sí queda claro es que esto muestra que Batman es un personaje muy flexible, digamos, muy moldeable y muy adaptable a los tiempos, y que por lo tanto no es problemático pensar en que el Batman de Sandy Colora es un Batman de un cortometraje ya, ¿no? Bueno, es un Batman de cómic que está dentro de un cómic, ¿sí? En movimiento, y que el Batman de Adam West o de Tim Burton o de Joel Schumacher representan dos fases de un mismo personaje, ¿no? O sea, lo vemos incluso en otras sagas donde el actor no ha cambiado, como Indiana Jones, pero el Indiana Jones de los Cazadores del Arca Perdida no es el mismo Indiana Jones de La Última Cruzada, y por supuesto no es el Indiana Jones de La Llamada del Destino. Pero esto es porque las personas somos así. Es decir, Batman en última instancia, ¿qué representa? Pues representa ese ideal que muchas personas tienen dentro de sí, pero no en términos superheroicos, sino en términos de ir contra un mundo que les ha dado la espalda, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Pues desde el momento en que se queda huérfano, desde el momento en que tiene que valerse por sí mismo. Claro, hay una trampa que Bob Kane y Bill Finger idearon desde el principio, pues que es millonario, ¿no? Entonces, pero su Deus Ex Machina, sí, ¿no? O sea, pero ¿por qué te puedes identificar con él? Pues por lo mismo, ¿no? Porque todos se imaginan en algún momento qué pasaría si me encuentro en un apocalipsis zombie, ¿no? Y si te imaginas así, también te puedes imaginar peleando con un depredador, también te puedes imaginar esto, ¿verdad? Y es lo que hace de Batman un personaje tan identificable, ¿sí? Y tan aprensible por el público, ¿no? De otra manera, Batman no estaría donde está, ¿no? O sea, ¿por qué eso, por ejemplo, Superman, Flash o Linterna Verde son personajes, vamos a decir, más inalcanzables? Pues porque no están en la lógica del ser humano, ¿no?
tú y yo hace mucho tiempo que perdimos, bueno, yo más que tú, la oportunidad de nacer en un planeta y venir acá y ser superpoderosos, ¿no? Es como un gringo que se viene a Estados Unidos, incluso tú y yo ya perdimos la oportunidad de ser gringo y venirnos a México a ser superpoderosos, ¿no? Sí. Pero, en teoría, todavía hay gente que puede entrenar su cuerpo y su mente para ser Batman, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que hace que Batman sea un personaje tan inspirador, heteroflexible, digamos, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, no es casualidad, más allá de que sea el personaje favorito del director del cortometraje, no es casualidad de que sea Batman precisamente el personaje protagónico. Me supongo que la idea de enfrentarlo con Depredador y Alien pues es simplemente el hecho de mostrarlo, porque es algo que nos falta, y ya para ir cerrando, como bien dices, ¿qué pasa al final? Pues no lo sabemos, pero es evidente que Batman no tiene forma de haber sobrevivido a esa emboscada, ¿no? Sí, por un lado del Alien, por un lado del Depredador, ¿no? Probablemente peleó mucho, pero no tiene manera, y menos si nomás se va a pelear en playera, ¿verdad? Sí. O sea, a lo mejor como el santo, ¿no? Pero evidentemente ahí lo que nos muestra Colora es un callejón sin salida, como dice el cortometraje, el título del cortometraje, pero digo, de los callejones de sin salida se puede salir. La cuestión es, ¿salió Batman? ¿No salió? Pues es que en realidad no importa, porque no es el punto. Sí, porque de hecho esa escena final, cuando después de que tiene al depredador con el que pelea ya, ahora sí como neutralizado, podríamos decir, aparece el Big Red, ¿no? Este depredador que se ha vuelto tan famoso, inclusive figuras de ese depredador que sacó la marca NECA y que se volvió de culto, porque dices, como un cortometraje que no es oficial, si quieres decirlo así, logró ese alcance, ¿no? De volverse como un referente entre la mentalidad de los fans, ¿no? Y tanto así que salió en figura, y que una vez tuve la oportunidad de hablar con Colora, así, pues bueno, por medio de las redes, y le decía, oye, hay planes de que, no sé, NECA vuelva a sacar figuras o eso, y dice, mira, es que yo cuando hice el cortometraje, todo fue bajo las licencias o propiedades de sus respectivos dueños, en este sentido Warner con Batman, o bueno, DC Comics obviamente, Depredador y Alien con Fox en aquel entonces. Entonces ellos tenían a disposición, y ya la empresa, en este caso NECA, si quería meter algo, pues bueno, lo único bueno que hicieron para él, o lo único que hicieron de manera de cortesía, fue mandarle unos ejemplares de las figuras, ¿no? Y ya. Y bueno, recapitulando un poco esto, ves que llega el Big Red, llegan otros dos depredadores, y Batman, pues dispuesto a enfrentarse, haciendo una pequeña de reminiscencia, un paralelismo cinematográfico, si quieres verlo, con Depredador 2, con Mike Harrigan. Termina con el depredador de esa película, el City Hunter, y luego salen todos los depredadores en la nave. Se me hace a mí esa reminiscencia, y que ves al fondo asomándose las cabezas de los aliens, listos para pelear, ¿no? Y dándote a entender de que pues ya, hasta ahí llegó el cruzado enmascarado, ¿no? Pues ahora, simplemente para tratar de responder de manera muy simple a este cuestionamiento que pone sobre la mesa de ¿por qué sacaron figuras de esto? ¿Por qué se volvió? Pues porque salió en un momento en el que esto era inédito. Pero fíjate, o sea, te estoy hablando, sale este film en 2003. NECA inicia su línea de figuras de acción de Depredador en el 2010, ¿no? Y esta figura del Big Red, si no mal recuerdo, sale como para allá del 2013, justamente en el marco de los 10 años de la película, ¿no? O sea, sí fue un buen rato, ¿no? Pues sí, pero volvemos a lo mismo, o sea, el internet no era lo que es ahora. Esto se estaciona en la mente del público de una manera distinta a lo que pasa ahora. Si tú te metes a YouTube, hay
N cantidad de fanmates. o sea, entonces este cortometraje vino en un momento en el que pues era extrañísimo, o sea, para que lo vendieran como una película en los puestos piratas, decía, por ejemplo, hace muchos años un ganador del Oscar por mejor película, que fue en esta ceremonia muy polémica donde se equivocaron con las tarjetas y se lo dieron a La La Land y resulta que no, que era una película que se llama Moonlight. Y esa película, pues, ¿qué pasó con ella? ¿Qué pasó con los realizadores? Pues solo Dios sabe. Y el realizador, el director, después de haber ganado el Oscar, vino de vacaciones, me parece que a Yucatán, y en un pueblo cerca de Chichén Itzá se encontró su película en un puesto pirata, se tomó una foto con ella y dice, esta es la forma en la que te das cuenta de que tu película tuvo trascendencia. Ándale, sí es cierto, y me recuerda como lo que decían este personaje en The Boys, en la segunda temporada, no me acuerdo de la chica esta que andaba con Homelander. La China. No me acuerdo cómo se llamaba, pero que decía que si tu tío ve los memes es que tienes éxito, ¿no? Sería más o menos algo así. Sí, o sea, para esto que dice el director, de que si tu película está en un puesto de tianguis pirata, quiere decir que tuvo trascendencia. O sea, sí, por supuesto, ¿no? Y entonces yo creo que es un poco también lo que hay que pensar en este sentido, ¿no? Es decir, si yo me voy a buscar a los puestos piratas este cortometraje de Depredador contra Wolverine, ¿lo voy a encontrar? Pues a lo mejor en uno que en otro, en una mezcla, ¿no? En una de esas te encuentras el DVD con las 6 películas más que existen. Quizás con la muerte de un gallero de Antonio Aguilar, ¿no? Así, ¿no? Pero o con la de los hermanos Almada, ¿no? De Cazador, o cómo se llama, La Bestia, que era la parodia de Depredador. Claro, entonces, no, pues yo creo que este cortometraje tiene su lugar dentro de la historia muy particular de sus personajes, pero volvemos a lo mismo, o sea, desafortunadamente no pasó nada más, seguramente Colora hizo más cortometrajes. El de Shallow Water hizo uno, pero no tuvo trascendencia. Pues volvemos a lo mismo, ¿no? Ya no es lo mismo sacarlo cuando es una cuestión casi de exclusividad a cuando todo el mundo puede hacerlo, ¿no? O sea, ahí tienes estos, ya no son cortometrajes, son fanmates, pero con presupuesto pesado. Como por ejemplo Spider-Man Lotus, que a nadie le gustó. Sí. Pero estás hablando de una película fan-made, o sea, es una cosa impensable hace 20 años, ¿no? Entonces, por eso es que este cortometraje pues nos tiene aquí hablando de él 20 años después. Y bueno, creo yo que lo importante es precisamente que esto es la muestra de cómo la cultura pop trasciende precisamente el tiempo, ¿no? Sí, pero fíjate algo que sí se me está olvidando comentar. Es, por ejemplo, todo lo que implicó en preproducción este cortometraje, porque Sandy Colora tuvo la fortuna de codearse con gente pesada de la industria, ¿no? O sea, al entrar a Stan Winston School y que, bueno, declinó ese camino y se fue a buscar hacer su film, su carrera cinematográfica, pero en el camino se topó con personas que del medio todavía siguen y que son parte de films icónicos, ¿no? Entre ellos está Steve Wang, que es uno de los escultores y artistas de efectos especiales que estuvo involucrado en Depredador 1. Él fue el que pintó y esculpió parte del Depredador original, ¿no? Inclusive fue mentor también como no me acuerdo, Tony Álvarez o algo así, no recuerdo el nombre bien de este escultor, pero tuvieron la fortuna, porque bueno, de hecho le pasaron tips cuando él dijo, oye, pues yo pinté al Depredador original de esta manera, y tú ármate esta paleta de colores. Inclusive en su momento Sandy Colora dice en una entrevista que él era muy inquieto y que quería a fuerzas entrar a la industria, y que cuando estaba planeando Depredador 2, uno de los depredadores que él utilizó en su film de Batman de Eden lo diseñó con tatuajes
Es el primer depredador que hay ahorita en el lore o en la gama de depredador que está tatuado y que terminó saliendo en el film. Pero no sale a cuadro en sí, ¿no? O sea, lo sabemos los fans, pero porque hemos visto el detrás de cámaras, hemos visto entrevistas, hemos visto artículos de revistas, que pues antes las revistas eran lo más genial antes de que el internet, con toda esta gama de blogs, era por donde te enterabas cómo sucedían las cosas, ¿no? Tanto en la música, en el cine, etcétera, etcétera. Y logró concretarse en una figura, pero que era un depredador que estaba originalmente pensado para la hipotética Depredador 2 o Depredador 3 de este Robert Rodríguez, que iba a ser una película de depredador en un barco, en un corsario, explicando el origen de la pistola que se vemos al final de Depredador 2, ¿no? Quizás el error de Sandy Colora fue querer comerse el mundo. Como dice Elvis Presley, solo los tontos se apresuran. Y a lo mejor quizás él no quiso llevar el proceso que implica entrar a la industria, y pues nadie niega su talento, ¿no? Pero es como si Tim Burton hubiera querido brincar directamente a dirigir películas sin ser animador de Disney. O sea, no sé, quizás Colora estaría colocado como un nombre, a lo mejor no muy grande, pero sería un nombre dentro de la industria, ¿no? Pero sí, algunos podían ver como loable seguir sus sueños, seguir su instinto y buscar dirigir películas, buscar dirigir cortometrajes, como si lo logró. Pero finalmente a lo mejor si hubiera seguido su proceso como jalacables primero en estas sí, empresas como Stan Winston, a lo mejor ahorita lo veríamos dirigiendo, ¿no? O sea, ahí tienes a Guillermo del Toro, que empezó precisamente como asistente de producción, como diseñador, y míralo dónde está ahora, ¿no? Sí, o como Alec Gillis, ¿no? Que fue empleado de Stan Winston y luego hizo su propia marca que se llama Studio ADI, que son los que se encargaron de hacer los efectos especiales de Alien Resurrection, Alien 3, Alien contra Depredador 1 y 2 y Prey, la más reciente película, ¿no? Y sin embargo dirigió una película que se llama... ay carajo, no me acuerdo cómo se llama, pero es así tipo La Cosa, ¿no? Tiene la vibra de así tipo como La Cosa. Harbinger Dawn se llama la película. Pero la ves y dices, muy bonitos los efectos especiales, pero... Bueno, no sabe. Pero hizo una película. Bueno, exactamente. Colora no lo ha logrado. Y fíjate, cuando fue Depredador del 2018, recuerdo que pues todo el mundo puso el grito en el cielo, ¿no? Aunque hay cosas rescatables de la película, pero... ¿Que el Dercito qué? ¿Que el Dercito qué? Bueno, sí, de hecho, ahí en mi canal, gente, pues si no lo han visto, ahí está la reseña, y no olviden suscribirse de paso y darnos un like, que eso nos ayuda un montón. Un like y el Dercito me va a regalar su destapador de carta. A ver si es cierto. y bueno, cuando todo el mundo puso el grito en el cielo, Sandy Colora fue uno de los que se mostró más asiduo a renegar de esa película, ¿no? De decir que pues es una porquería, etcétera, etcétera. Y quiso hacer su Kickstarter, pero pues la gente también... O sea, todo el mundo somos muy fans hasta que te piden un dólar para apoyar, ¿no? Hizo su Kickstarter para hacer una serie de Depredador de Netflix. Es algo así como gastarse 15 pesos en la Liga de la Justicia de Zack Snyder, ¿no? Algo así. Y querer que hagan 15 partes con eso. Release the Snyderverse, ¿no? Release of this world. Sí, Release of this world. No, y bueno, no se apoyó, obviamente no pudo fondearla, y mucho menos por la situación económica por la que estaba pasando Fox, que fue la razón por la que se vendió a Disney, y pues todo terminó en ello, ¿no? Yo creo que si él pudiera tener la oportunidad, obviamente cualquiera, ¿no? Que te dijeran, oye, tienes la chance de dirigir una película de Depredador, imagínate lo que no harías, ¿no? Son pocos, ahora sí que son 6 personas las privilegiadas en este mundo de haber dirigido una película de Depredador. 7 si contamos el cortometraje de Colora, ¿no? Así en ese es, sentido. Así es, el Dercito. Y me parece que, bueno, pues a fin de cuentas, lo importante, como muchas cosas en este mundo, quizás es que existen, el mero hecho de que existan,
es ya un triunfo del fandom, de los realizadores, y me parece que hay que valorar este corto por lo que es y no por lo que pretendía alcanzar, porque me parece que eso pues queda un poco fuera de su alcance. Y bueno, ya para no extenderme más, agradecerte mucho por la invitación y ojalá no sea la última. Al contrario, ya estaremos haciendo más cosas así. Y pues bueno, Predator fans, muchísimas gracias a quienes llegaron hasta este punto del video. Sé que fue un poco largo, nos extendimos bastante, pero como bien saben, hay mucho que hablar, hay cosas que no se hablaron en este corto y las hablaremos en algún momento. Y pues no queda más que decir que agradecerte por haber estado aquí. Gracias a ti, Eldercito. Y agradecerles a ustedes por haber estado aquí. No olviden suscribirse, regalarnos un like, comentar qué les pareció, si les gusta este formato de tipo podcast para futuras entregas. Y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Elder Tusk.